Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y tenemos el honor y privilegio de contar con un gran invitado el día de hoy. Está el médico psiquiatra, profesor titular de técnicas de psicoterapia en la Universidad de Barcelona, autor de diversos libros, materiales académico e investigador, experto en migración, el doctor Joseba Achotegui desde España. Doctor, bienvenido al podcast de Cinequiatría. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Qué amable, doctor, es usted un placer y le agradecemos mucho porque esta vez en el podcast de Cinequiatría vamos a hablar acerca de una película, como hacemos, y pues básicamente nos interesa llegar a la población para que conozcan aspectos relacionados con la salud mental, doctor. Esta vez vamos a hablar de La misma luna o Bajo la misma luna, una película que va de una mujer que tiene 4 años trabajando en los Estados Unidos, de origen mexicano, con todas las dificultades que puede implicar haber dejado un hijo al cuidado de su madre. Misma situación que al morir la mamá, el niño se escapa e inicia una odisea para dar encuentro con su mamá, doctor. Y es una película que nos deja ver esa parte de la migración, esa parte que ocurre en estos procesos que pues vemos momentos de tristeza en ella, que es la mamá, vemos momentos de añoranza y de extrañarla, y le agradecemos mucho esté con nosotros para hablarnos de Ulises y del síndrome de Ulises, para que quien nos ve y nos escucha sepa de esta cuestión que ocurre en la migración, doctor. La parte de las personas que migran cuando realizan este proceso, que muchas veces puede ser por un desplazamiento, usted como experto en temas migratorios, también hemos mencionado que puede suceder también por elección. Alguien puede decidir irse a otro país con la finalidad de una mejor vida, una oportunidad laboral, académica, pero nos encontramos con que la persona empieza a sufrir, aunque hubiera anhelado y deseado irse a ese lugar y hubiera estado en el proceso como inmigrante, pues con todas las facilidades que le pudiera permitir, pero extraña, con llanto, con tristeza, con mortificación. ¿Qué ocurre con las personas que migran en estas situaciones, doctor? Sí, tal como dices, emigrar supone vivir una serie de situaciones en las cuales hay elementos positivos, elementos neutros, elementos problemáticos a los que llamamos duelos migratorios. Y todo inmigrante vive, yo considero que hay 7 duelos en la migración. Todos los inmigrantes los viven. Lo que pasa es que hay inmigrantes que los viven en muy malas condiciones. Y estos que viven los duelos migratorios en muy malas condiciones son los que tienen el riesgo de padecer el síndrome de Ulises, que es un duelo migratorio extremo, no el duelo migratorio vivido en buenas condiciones, cuando se puede progresar, se puede vivir con la familia, sino cuando se emigra con un gran sufrimiento, con soledad, con miedo, con exclusión, con ausencia de oportunidades, con indefensión. Y por desgracia, millones de inmigrantes y refugiados en todo el mundo viven hoy así la migración. Y esta parte tan interesante, doctor, cuando usted nos habla de indefensión, como el ser humano, al igual que otras especies, cuando vive un proceso donde no logra conseguir una meta, cae en este estado de indefensión que conocemos, que Martin Seligman hiciera mención por allá de los años 70, esta indefensión o desesperanza aprendida que conduce a quien la vive a un estado de inmovilidad prácticamente, doctor. Claro. Sí, realmente son personas que, como bien dices, están como detenidas en el tiempo, en el espacio. A mí me ha recordado también el de hablar con estas personas. Nosotros tenemos un dispensario hace más de 30 años en Barcelona, en el que hemos visitado a miles de inmigrantes. Y como te decía, también me ha recordado el sufrimiento de muchos inmigrantes a esa obra de teatro Esperando a Godot, de Samuel Beckett, una gran obra de teatro. Personas que están, como bien dices, detenidas en el tiempo, que no saben ya ni para dónde ir, que están completamente, sin fuerzas, pero que todavía esperan algo. Es esperando a Godot, ¿no? Es esperando
una salvación, esperando que la comunidad, que alguien les ayude. Y en el síndrome de Ulises se vive esta situación de encontrarse completamente perdido, desorientado, sin fuerzas, pero todavía esperando poder ir hacia adelante. Y el síndrome de Ulises, doctor, usted acuña este término por allá de inicio de los años Sí, 2000 con base en exacto. toda su experiencia clínica de mucho más tiempo que de los años 2000, por supuesto, dedicado a las cuestiones transculturales, a la Sí, atención a migrantes. Doctor, preguntándole, ¿los migrantes comparten características, así sea que estén en América, en Europa, en sí, Asia? ¿Son muy similares, doctor? sí. Bueno, nosotros tenemos una asociación que se llama la Red Atenea. Atenea era la diosa que protegía a Ulises y le pusimos este nombre. Qué hermoso. Y tenemos compañeros en todo el mundo, en México también tenemos bastantes compañeros y nos intercambiamos las informaciones, las investigaciones y vemos que hoy en día la problemática de la migración es muy parecida en todo el mundo. La globalización ha funcionado también para estos aspectos y hay barreras, dificultades para los inmigrantes en Europa, en América, en Asia, en África, en todo el mundo. Incluso a veces hay migraciones sur-sur que casi son todavía más duras que las sur-norte. Siempre miramos las sur-norte, pero Ajá. también hay migraciones sur-sur con mucho sufrimiento y con síndrome de Ulises. Y aprovecho para decir que el síndrome de Ulises yo considero que no es ningún trastorno mental, es una situación de estrés, de tensión, de duelo, de dificultad, pero eso no es patología. El estrés y el duelo forman parte de la vida de las personas y aunque sean extremos y nos hagan sufrir, no quiere decir que estemos padeciendo una enfermedad. Entonces, es importante entender que la mayoría de los inmigrantes no están enfermos, aunque están sufriendo, están pasando una situación muy difícil, pero no hemos de medicalizar y psiquiatrizar ese sufrimiento. Y eso es algo muy importante, doctor. Aquí en el podcast de Cinequiatría nos interesa mucho ser en ese sentido enfáticos, de no poner una etiqueta al sufrimiento, al dolor. Hemos hablado de burnout, incluso ya lo conoce usted, la doctora Claro, Maslach igual es una gran defensora de no llevemos a un terreno de una etiqueta, no, por favor no lo convierta en una enfermedad porque ahí se va a volver tan simplón como darle una medicina, darle un medicamento y como usted bien nos refiere, el claro, síndrome de Ulises es una experiencia, es una vivencia individual que quizás comparta características, pero no le convierte en una enfermedad. claro. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, porque creo que los humanos tenemos mucha capacidad de resiliencia y el inmigrante además es una selección natural de personas muy fuertes, muy capaces. Cualquiera no se arriesga a vivir todos estos problemas. Son gente fuerte. Yo siempre he admirado a los inmigrantes. De ahí me vino también la imagen de Ulises, porque el síndrome de Ulises es un planteamiento en positivo, es un héroe. ¿Mm? Exacto. Le puse este Eso le nombre quería también para preguntar, dignificar al doctor. inmigrante. Le quería preguntar eso, de dónde viene esa inspiración y ya me está contestando un poco acerca de dónde el síndrome de Ulises. Bueno, yo veía este cuadro. Yo empecé a ver este cuadro hacia el año 2000, como decías, en España se cerraron las fronteras y empecé a ver en la consulta que los inmigrantes me explicaban cosas diferentes. Tenían miedo, estaban solos, no veían salida. Todo esto era diferente a lo que yo había visto en los años 90, por ejemplo, en los que el inmigrante podía entrar en la sociedad, podía ir adelante. Y Ajá. en un momento determinado me vino a la mente la idea de Ulises, pero con esta idea de que eran personas sanas sufriendo situaciones de un gran estrés y que había que apoyarles para que no cayeran hacia la enfermedad, para que pudieran ir adelante y que no acabaran hundiéndose. Y claro, como usted lo menciona, doctor, nosotros lo vemos, usted conoce México y nuestra frontera Sí, norte y cómo somos paso y no solamente algunas veces esto que llaman estos países huésped, país que acoge muchas veces a aquellas personas en transición de un proceso migrante, pero platicaba con nosotros una experta en sociología e inmigración, la doctora Leti Calderón Chelius, y nos hablaba acerca de la importancia que tiene este proceso migratorio y cómo ha cambiado, decía, y ella lo citaba también a usted en su episodio, con gran admiración y respeto, y nos decía, el proceso migratorio, ha comentado el doctor,
Achotegui ha cambiado de lo que era hace 40, 50 años, como usted bien nos decía, era como acogido, recibido y con todas las facilidades, las que se le pudieran ofrecer para adaptarse y Claro, llegar a esta nueva cultura, a lo que hoy están viviendo, doctor. claro, claro. Sí, sí. Yo creo que es importante entender el gran cambio, como dices, que han vivido las migraciones en los últimos años. La migración ha pasado de ser un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 a ser un delito prácticamente, de derecho a delito, en unos años. Y realmente nos encontramos en una situación muy difícil. Nosotros tenemos un instituto síndrome de Ulises en Londres, en el que investigamos, trabajamos en mi web, josepachotegui.com, se puede ver información sobre este instituto, sobre actividades que desarrollamos. Y quería comentar también, ya que somos compañeros, no psiquiatras, que en los últimos años hemos desarrollado dos instrumentos de evaluación y que permiten una intervención psicosocial y psicoeducativa, especialmente un instrumento que se llama el test del kayak, que permite evaluar los mecanismos de defensa y los procesos de afrontamiento del estrés y del duelo que hace el inmigrante. Okay. Está codificado ese tipo de funcionamiento para ver en qué mecanismos de defensa tiene problemas, son demasiado masivos, son insuficientes, para ayudarle a mejorar en la elaboración del duelo migratorio. Doctor, en esta película que le platicamos de La misma luna, este pequeño va sorteando lo que usted nos menciona, el cambio de la migración. Este pequeño tiene que sortear con el temor que las autoridades lo reprendan, que alguien en la calle lo violente, que alguien le venda como un objeto, que alguien al no tener el mismo idioma, al no hablar la misma lengua, qué Claro, complicado, qué difícil como muy usted nos está difícil. mencionando. Y ya no se diga la alimentación y la dieta, que es un tremendo problema, doctor. Sí, sí, yo creo que las migraciones actuales van más allá del clásico estrés aculturativo, que también sigue existiendo, pero es un estrés de supervivencia. Los humanos necesitamos unas condiciones afectivas, unas condiciones sociales para vivir. Y entonces el duelo migratorio se ha hecho extremo en los últimos años. Y creo que es importante todo el tema cultural, todo el estrés aculturativo, pero realmente se están viviendo circunstancias tan duras que superan la capacidad de adaptación de los seres humanos. Y el síndrome de Ulises, doctor, como tal, como bien sabemos, las condiciones asociadas con estrés, con Sí, indefensión, pues requieren de un acompañamiento sí, psicológico, terapéutico, del buen uso de la palabra. ¿Cómo ha sí. sido su experiencia terapéuticamente, doctor? Bien, nosotros, una vez que yo el año 2002 ya describí el cuadro, pues hemos trabajado en varias líneas. Por un lado, tal como te decía, en intentar comprender mejor el proceso, evaluar, tener procedimientos técnicos para comprender los mecanismos de defensa, los procesos de afrontamiento, y a partir de aquí tenemos toda una serie de protocolos para ayudar a esa persona, protocolos psicoeducativos, psicosociales, yo diría que incluso más que psicoterapéuticos, porque no son personas enfermas, no tienen un trastorno. Entonces, con una buena ayuda psicoeducativa y psicosocial, evitando sobre todo la soledad forzada, ayudando a que el inmigrante forme parte de redes, de grupos con autóctonos, con otros inmigrantes, estimulando las capacidades de resiliencia, pues a través del ejercicio, a través de la palabra, como dices, de la contención. Hemos desarrollado pues una serie de programas, de planteamientos. Yo tengo un libro que se llama Inteligencia Migratoria, en el que planteo toda una serie de estrategias físicas, mentales, de grupos, sociales, para intentar conseguir más fuerza, más capacidad para afrontar situaciones tan extremas.
Sí, doctor, como nos los está describiendo, la parte importante de este proceso que en el podcast nos gusta señalar cómo evitar psiquiatrizar y medicalizar condiciones en el ser humano y poner énfasis en el medio en donde se encuentra, en la Sí, sociedad, en la justamente. cultura, como el contexto en general, que este puede ser la manera de referirnos como de una manera muy general, puede Ujú. estar pues provocando estas situaciones hostiles que en el medio, como usted bien describe, uno lo ve en la actualidad, antes se podía recibir, ahora uno se aleja de la persona que tiene una característica física diferente a la que uno tiene. Sí, sí. Sí, estamos viviendo unos momentos difíciles en relación a la migración. El inmigrante se ha convertido en el chivo expiatorio de unas crisis estructurales, unas crisis del sistema, que sabemos que todo sistema siempre intenta buscar a alguien a quien echarle la culpa de todo, el chivo expiatorio famoso, ¿no? Y lamentablemente el inmigrante pues está padeciendo esta situación. Por eso es importante también estar en contacto de compañeros, profesionales, entidades de todo el mundo para trabajar conjuntamente, porque esto no se va a arreglar en un solo país. O lo arreglamos todos o no lo arreglamos. Y qué importante, doctor, que lo está diciendo, que nos interesa a nosotros llegar a la población, porque la población, y quizás como usted bien lo describe, entre colegas vamos entendiendo, compartiendo y enriqueciendo y llevándolo y no solamente a la población migratoria, como bien nos dice usted, en ese proceso educativo, a ayudar a reducir el estigma, el rechazo, Exacto. que se vuelve de manera colectiva porque se termina haciendo este comportamiento de los que pues reciben al migrante y luego le consideran a alguien que quita oportunidades o que quita o le atribuyen la inseguridad que quizá el lugar tiene, pero pues se encuentra, como usted dice, en el chivo expiatorio a quien poderle echar la culpa. Sí, sí, yo creo que es como una situación difícil y yo creo que es importante entender que el duelo migratorio es un duelo particular, es un duelo diferente de otros duelos. Yo tengo descrito que es un duelo que es parcial, porque es diferente del duelo por la muerte de un ser querido, que es un duelo total, perdemos ya el contacto con ese ser que ha desaparecido. Pero el inmigrante no pierde el contacto con su país de origen, siempre está detrás. Aunque no pueda volver incluso, está interactuando con noticias, con emociones. Por lo tanto, es un duelo parcial, es un duelo recurrente que va y viene toda la vida del sujeto. Incluso cuando retorna, vuelve a activarse porque ya no es ni de aquí ni de allá. Yo considero que hay 12 características específicas del duelo migratorio, tal como lo tengo publicado, y que además es un duelo múltiple. En realidad son 7 duelos: la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Por lo tanto, es un cambio tan grande que afecta a la personalidad, afecta a la identidad y es un proceso que, si se vive bien, enriquece, madura a la persona, pero si se vive en condiciones extremas no se puede elaborar el duelo migratorio. El inmigrante entra en una situación de crisis y el síndrome de Ulises es una expresión de esta crisis que se vive en situaciones extremas. Sin duda alguna, doctor, y esta película de la cual hemos hecho mención un poco para hablar acerca del Claro, contexto bajo la misma luna o la misma luna hace referencia en buena medida a cómo se agrupan las personas claro, migrantes, cómo llegan a una misma casa y comen arroz con albóndigas, porque pues eso es lo que casi todos los que estaban ahí disfrutaban. Esto que claro. habla del duelo de la comida, del duelo del Exacto. idioma, doctor. Sí, sí, sí. Y yo creo que de todas maneras también desde el trabajo asistencial, psicológico, psicosocial, es importante que vayamos desarrollando instrumentos también. Es importante que entendamos la problemática, pero yo creo que es bueno ir más allá hacia poder evaluar de una manera más precisa cómo está viviendo cada inmigrante su situación específica y a partir de aquí, a partir de una buena evaluación, viene una buena intervención. Una intervención mucho más, digamos, estructurada, ajustada a la persona. Y que ese ha sido, qué interesante, doctor, las evaluaciones ideográficas estas que van dirigidas como un traje a la medida, no generalizar con una Exacto. intervención. Es muy importante, como psiquiatras lo sabemos, evaluar bien
diagnosticar bien es la base, ¿no? Por ejemplo, diagnosticar si es un síndrome de Ulises o puede ser quizás una depresión, una psicosis. También hay casos así, pero en la mayoría de los inmigrantes no hay trastorno mental. Hay muchas investigaciones que ya hace tiempo que lo están demostrando, que el índice de trastorno mental en general es bastante parecido al de otros sectores de la población. A pesar de que viven situaciones tan duras, son muy fuertes, son muy resilientes. Doctor, ha sido un placer enorme, de verdad. Igualmente. Le agradecemos su tiempo, su disposición, de verdad. Lo seguimos, vemos su última publicación de todo el material Sí, que tiene usted. Háblenos sí, un a poco de su través último libro, doctor. yo pediría que a través de Facebook, de LinkedIn, que hoy en día pues son instrumentos con Twitter para comunicarnos, pues eh, yo encantado, si se pide contacto conmigo, pues de aceptar y de enviar la información de las investigaciones, de los trabajos, de los proyectos en los que estamos ahora metidos, trabajando. Doctor, tiene usted un sitio muy interesante donde uno puede acceder a lo que usted ha hecho, aparte de la información general acerca de sus publicaciones, acerca de Y es sí, mi nombre es josebachotegui.com, me parece. josebachotegui.com, mi nombre josebachotegui.com. Ahí hay una web que además puede llevar también a otras informaciones, pero insisto, a través de las redes sociales pues también se puede contactar conmigo y acceder a lo que yo voy comunicando. Hoy mismo hemos puesto una información hace un rato de una entrevista que nos han hecho en la televisión francesa sobre el síndrome de Ulises. Es decir, que Eh, podemos compartir lo que vamos haciendo. Será un placer. Doctor Joseph, ha sido un placer para nosotros. En verdad, le mandamos Igualmente. un gran abrazo y le agradecemos infinitamente su tiempo y disposición para hablarnos del síndrome de Ulises, doctor. Pues muchas gracias, Agustín, doctores. Un Hasta cuando placer. queráis. Que vaya muy Hasta bien. pronto, doctor. Hasta Muchas cuando queráis. gracias. Saludos. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.